Hola, ¿cómo están? Gracias por estar con nosotros aquí en Una Historia, un Café. Soy Arnulfo Ramírez de la Costa, profesor del Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Gracias por estar siempre pendientes de estas nuevas historias. Y hoy pues tenemos en principio un tema que pues tiene que ver con un gran personaje, me refiero a Francisco Morazán. El tema que vamos a desarrollar va a ser acerca de reflexiones desde la historia de Francisco Morazán, el Bolívar de América Central, una obra importante que lo trabajó, investigó y lo publicó Catherine Lacaze, que pues para esta obra importante hoy hemos invitado al máster en Historia Social y Cultural al licenciado en Historia Guillermo Varela Osorio, que es actualmente el jefe del Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras. ¿Qué tal, maestro? Bienvenido. Gracias, muy a gusto estar de nuevo en el programa. Bueno, y aquí le traspaso esta gran hora que usted lo va a comentar. Es interesante porque es como esa visión desde un historiador de una obra importante que tiene que ver, que es prácticamente, y él lo va a comentar más en detalle, es una obra que pues tiene que ver con ese gran prócer Francisco Morazán, y una visión diferente, una investigación que arroja nuevos datos para poder entender a este gran personaje que es José Francisco Morazán Quesada, muy estudiado en todo lo que es Centroamérica, maestro Varela. Comencemos entonces, maestro. Le traspaso el mando. Bien, muchas gracias. Esta es una obra escrita por una historiadora francesa, Catherine Lacaze. Ella, a través de esta investigación, culminó estudios de doctorado, defendió su tesis por la Universidad de Toulouse, Francia, en el año 2016, y le fue publicado por una editora francesa en el año 2018. Felizmente, para conocimiento de los lectores en habla castellana, esta obra ha sido editada en el año 2023 por nuestra editorial universitaria y fue traducida del francés al castellano por el doctor José Antonio Funes, que es un especialista en literatura, quien además se doctoró en España con un estudio sobre Froilán Turcios y la corriente modernista literaria en Centroamérica y en este caso en Honduras. Entonces, precisamente hace unas semanas atrás, cuando celebramos el 16º Congreso Centroamericano de Historia, la editorial universitaria me pidió acompañar al doctor Funes para hacer una presentación tanto desde la perspectiva literaria como desde la perspectiva de la valoración histórica de este producto, que tiene pues un gran mérito. Ella hizo un estudio tremendo de todo lo que se publicó, o casi todo, se podría decir, de lo que se publicó, se produjo a nivel de narrativa, novelas, historiografía, prensa de la época en el siglo XIX y parte del siglo XX, para llegar a hacer una comparación en cómo Francisco Morazán llegó a ser lo que hoy es en el imaginario de los centroamericanos, que no es idéntico. Hay un imaginario sobre Morazán en El Salvador, algo parecido al de Honduras, que es muy distinto al que existe en Guatemala o en Costa Rica, que más bien es hostil. Uh-huh. Y uno un poco más indiferente en el caso de Nicaragua, por no decir también hostil. Entonces, ¿cómo se llegó a fabricar estos criterios, estos imaginarios? Es lo que ella históricamente analiza. ¿Y por qué se fabricaron esos imaginarios? Es decir, no nos va a hablar sobre la historia de Francisco Morazán, sino sobre la historia de fabricación de él, rodeado de mitos, rodeado de leyendas, rodeado de justificaciones, de un contexto sociopolítico e histórico que generó un encuentro entre sectores a favor de una imagen y otros a favor de otra, detractores o defensores, empezando por los principales colaboradores del gobierno de Morazán, que cuando fue derrotado y fusilado en Costa Rica, se dispersaron posteriormente por toda Centroamérica. Máximo Jerez y uno de los hijos de Morazán en Nicaragua, Gerardo Barrios a El Salvador, José Tenía Cabañas a Honduras, entre otros, pues, que se les llamó precisamente los Equivos, porque ese era el nombre de la nave, el barco en que se fueron al exilio desde Costa Rica hacia sus lugares de origen en Centroamérica. Entonces ellos van a contribuir a construir una narrativa favorable a Morazán, no así los que tomaron el poder en aquel momento en Costa Rica y en Guatemala, que construyen una contraimagen, una imagen de antihéroe, y justifican su muerte y también su derrota. Qué interesante, porque siempre esa imagen de Francisco Morazán, que creemos que es igual en el resto de Centroamérica, como usted bien lo acaba de plantear, hay
pues dentro del imaginario, dentro de las investigaciones, dentro de esa visión que se tiene de Francisco Morazán es diferente en el resto de Centroamérica. Sé que cuando usted obtuvo este libro hubo personas, sobre todo de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que prácticamente le dijeron que era urgente que ellos tuvieran este libro, y cuando usted lo obtuvo y lo leyó, me dijo, realmente me impresionó, y por eso hoy le hemos invitado. Cuéntanos, maestro Varela, sus valoraciones como decimos, desde la óptica, de la vista de un historiador. Bien, bueno, la obra, el trabajo de investigación de la casa fue dirigido por un prestigioso académico francés de la Universidad de Toulouse que se llama Michel Bertrand. Él hace el prefacio, el prólogo lo hace el prestigiado y prominente historiador hondureño Darío Uraque, que ahora en Estados Unidos. Y bueno, viene posteriormente la introducción donde ella establece la corriente historiográfica a la cual se escribe, que es la de un francés, cuyo nombre en este momento se me escapa, pero que ella le llama la historia cultural de lo político. Es un estudio sobre memoria social, memoria histórica, como elemento que se construye y que de alguna manera está influenciada por aquella antigua teoría del siglo XX o escuela de historia llamada la Escuela de los Anales, que tenía una categoría para entender el pensamiento de una sociedad a la cual le llamaban la historia de las mentalidades. Entonces, esta historia de las mentalidades de alguna manera tiene una aplicación en la perspectiva teórica que sigue la autora, pero también influenciada por las corrientes llamadas postmodernistas que aparecen después de la década de los 80, y entre ellas pues estas ideas que estamos mencionando de analizar el aspecto cultural más que el meramente económico. Pero hay que decir que en el primer apartado de la obra es una obra voluminosa, tiene 500 páginas, sin contar los anexos y la bibliografía, hasta las conclusiones. Se divide en general en 3 partes. En la primera parte sí hay una narración sintética de la historia de la federación, las causas que llevan a su desintegración, Morazán como personaje histórico, pero no es el objeto principal de la investigación. No obstante, lo podemos encontrar en la primera parte que se titula Francisco Morazán, del personaje histórico al héroe, 1829, que es cuando Morazán entra triunfante a la ciudad de Guatemala un 13 de abril, hasta 1858, cuando es inhumado los restos de Morazán, que ya en una urna al fondo de la vía porque fue cremado, y se depositaría en un cementerio de El Salvador que más adelante va a estar trasladado, que se conoció después, a finales del siglo XIX, como el cementerio de los Ilustres. Ese es el momento en que termina la primera parte. La segunda parte de la obra de la casa se llama La institucionalización del culto de Morazán en Centroamérica. Entre 1880, que coincide con el ascenso al poder del grupo que fue desplazado por Rafael Carrera y los conservadores, es decir, los liberales, algunos de ellos eran sobrevivientes de la época de Morazán, pero que en un momento que algunos historiadores llaman la segunda generación liberal, donde aparece un Ramón Rosemel, que los otros en Honduras, el mismo Gerardo Barrios en El Salvador, ya más veterano, pero que era sobreviviente de la época y hombre de confianza de Morazán. Y tenemos también la llegada de Augusto Rufino Barrios y de Miguel García Granados en Guatemala, Granados ya veterano sobreviviente de la época de Morazán, que incluso fue adversario en su momento de Morazán, no obstante que pertenecía a la fila liberal, y Augusto Rufino Barrios, que más adelante se va a apropiar de la imagen de Morazán y él va a querer trasladar el carisma y de alguna manera los elementos míticos y hasta casi religiosos de Morazán a su figura para justificar el proyecto que él quiso por la fuerza de imponer una unión a punta de bayonetas que lo llevaría a encontrar la muerte en Chalchuapa, El Salvador, en 1885. Y finalmente la tercera parte de esta obra se llama Multiplicación de los usos políticos de Morazán, que el periodo que abarca la casa son 21 años, entre 1921, cuando se hizo un tercer y último intento serio en San José de volver a conformar una unidad de Centroamérica que fracasó, y hasta 1942, cuando en Centroamérica se conmemoró el centenario de su fusilamiento de diversas maneras. En Honduras tuvo una connotación especial, también lo tuvo en El Salvador. Entonces esa es la parte final, y ella en un último apartado de este capítulo hace un viaje exploratorio sobre cómo en los años finales de los 90, del 2000, incluso pasa por el golpe de Estado en Honduras, cómo la figura de Morazán también fue utilizada por otros sectores que ya no fueron los actores dominantes, como al principio ella historia en los primeros 100 años de este estudio, por sectores subalternos que justifican la oposición y la resistencia al golpe de Estado, utilizando a Morazán como figura
contra la reacción antioligárquica e incluso antiimperialista. Es interesante porque vimos incluso en las imágenes anteriores, ya que usted mencionaba acerca de, y se menciona también en el libro, acerca de esa exhumación de los restos de Francisco Morazán, porque siempre se manejó de que cuando se hace esa exhumación se traen prácticamente todo el cuerpo de Morazán, pero realmente lo que se trae son cenizas en una urna, ¿no? Exacto. Y hay quienes han hipotetizado que de repente en esas cenizas ya no está Francisco Morazán, porque hay una guerra, que hubo una invasión entre tantas guerras que hubieron entre El Salvador y Guatemala en 1864. Todavía estaba vivo el caudillo conservador Carrera, y Carrera pues quería de alguna manera aplastar la presencia de antiguos enemigos de él, leales a Morazán, como Gerardo Barrios en El Salvador. Y Morazán va a ser utilizado en el momento para reforzar la necesidad de resistir al conservatismo de Guatemala alrededor de la figura de Gerardo Barrios. Como también en su momento Justo Rufino Barrios, que no tiene ningún parentesco con Gerardo Barrios, y que es un movimiento militar que ya mencioné, de querer unificar por la fuerza a Centroamérica, y los salvadoreños se defienden, mencionando cómo Morazán peleó también con los guatemaltecos de la época de Carrera, y véase cómo se usa Morazán por distintos fines, salvadoreños para defender y Justo Rufino Barrios para unificar a la fuerza de Centroamérica. Esos son el análisis interesante que hace la CACE, cómo Morazán va a ser aprovechado como figura, que creo que él en la tumba ni imaginaba hacia dónde lo iban a llevar en estos conflictos de las élites políticas, que lo utilizan para su propio proyecto, y la idea de una Centroamérica unida es realmente secundario. Lo importante es consolidar proyectos de dominación interna que se aprovechan de la imagen de Morazán. Y esa trayectoria de los restos óseos de Morazán, que los traen desde Costa Rica, prácticamente tarda 9 años en llegar a San Salvador, como usted mencionaba. Pero estaban en El Salvador, solo que estuvieron en Santa Ana, en Santa Tecla, y finalmente Sonsonate, lo que también finalmente llegan en el año 1858 a ser inhumados en un cementerio que no recuerdo cuál es, pero no es el de los Ilustres, donde actualmente está. Lo cierto es que se habla de que en el año 1864, en esa guerra que mencionaba entre Guatemala y El Salvador, cuando Guatemala invade El Salvador, era gobernante todavía Carrera, que gobernó por 25 años, era gobernante vitalicio, y de verdad pues gobernó hasta que se murió. Se asume y se acusó en periódicos de El Salvador de que estas tropas habían profanado, saqueado y destruido el mausoleo o la tumba de Morazán, pero los partidarios de Carrera justificaron de que jamás Carrera había dado esa orden, y que lo que se sabe, según ellos, es que la tropa nada más, algunos robaron una letra de oro que estaba en el título de la tumba de Morazán, pero que no había sido saqueada. Si esto ocurrió, ¿no?, de que fue saqueada y que más bien hubieran regado a saber a dónde las semillas de Morazán, entonces de repente sería congruente con una idea que nos mencionaba el profesor Guillermo Zúñiga de la Universidad de San Carlos cuando vino a presentar una conferencia sobre... Incluso ahí lo tuvimos en el programa. Exactamente, y este señor Zúñiga, el doctor Zúñiga, dice que en su momento, no sé si fue el actual gobierno de Honduras, volvieron a reiterar una petición que se había hecho en la época de Tony Saca, que era presidente de El Salvador, cuando Manuel Zelaya como presidente le pidió el regreso de los restos de Morazán, lo cual es contrario a la voluntad de él, porque él mismo dice, y de hecho en la imagen que se tenía, la fotografía de Morazán en el cementerio ilustre, dice al pueblo de El Salvador por haberme sido el más adicto, el que más lo apoyó. Ya lo tenemos, ¿no? Exactamente, algo así dice, y es parte de lo que está en el testamento de él, lo cual yo creo que debe respetarse. Entonces, pero véanlo más como una cuestión simbólica. Sí es cierto, esta tesis, dicen que con Bukele, cuando recientemente le pidió o qué opinaba de trasladar los restos de Morazán a Honduras, donde nació, dijo él que no había nada que trasladar, porque lo que él entendía era que ya no estaban los restos en virtud de esa guerra que habría ocurrido hace 140 años atrás. Creo que era un estilo en esa época de profanar a estas tumbas una vez que ya eran enterrados, ¿no? Y lo vemos también en el caso de Morazán, porque hay también documentos que nos hablan acerca de que estos coquimbos sabían que había amenazas de profanar la tumba de Morazán en San Salvador, y se habla que la custodiaban durante un buen tiempo. Pero al final, bueno, la simbología, toda la parafernalia en torno a Morazán es muy importante, y más en países como el caso de Honduras y en el caso de El Salvador. Son estos planteamientos que hace la autora del libro, Maestro Varela, cuáles son esos nuevos aportes que bajo su valoración nada más, ¿no? Según sus análisis, cuáles son esos nuevos aportes en caso de la vida de Morazán.
Bueno, yo creo que el aporte fundamental para quienes no están acostumbrados a, más que a leer una historia basada en ver las cosas como buenas o como malas, o Morazán un héroe, o Morazán un demonio, como se ha visto en Guatemala históricamente o en Costa Rica, es ver que son grupos de poder político los que utilizan y construyen estas ideas, estas imágenes para justificar sus propios proyectos internos de dominación. Entonces, ¿por qué Morazán va a ser invisibilizado? Porque los costarricenses no se van a invisibilizar no quieren visibilizar lo que, entre comillas, podría haber sido un error, aunque ellos lo justificaron. Morazán quería llevarlo a una guerra que no era deseada por los costarricenses, de unificar a Centroamérica, y por otro lado también el cobro de impuestos obligatorios a los capitalistas agrícolas y el reclutamiento forzoso para la tarea que la Asamblea Constituyente de Costa Rica le dio a Morazán de proceder conforme él consideraba que convenga. Es la tarea de lo que él mismo escribe en el testamento, reorganizar la República. A eso se refiere, pues Morazán actúa legalmente con base en el mandato de la Asamblea, que también lo ha electo jefe de Estado provisional, pero es un poco complicado aceptar esta cuestión y de repente los ticos no van a asumir a Morazán como una figura forjadora de su nacionalidad y van a encontrar en otro elemento de la historia más adelante que va a ocurrir con la invasión de William Walker a Centroamérica desde Nicaragua, y hay un personaje, algunos consideran que es un invento, otros que sí existió, y que de hecho pues eso es el héroe nacional realmente de Costa Rica, Juan Santamaría, que por cierto es un hondureño el que va a potenciar que los ticos se acuerden de este héroe, porque en el año 1885, poco años antes de morir, o pocos meses antes de morir, un periodista hondureño que estuvo en El Salvador, gran morazanista por definición, a quien se debe la frase suprimir el genio de Morazán y habéis aniquilado el alma de Centroamérica, Álvaro Contreras, que por cierto su hija casó con otro importante personaje de Centroamérica, el poeta Rubén Darío, Rafaela Contreras. Entonces, estando en Costa Rica, no sé si estaba exiliado, él escribió un artículo en un periódico que se llamaba algo así como Un héroe anónimo, y empieza a reivindicar la figura de Juan Santamaría, y a partir de ese artículo de Contreras sobre Juan Santamaría comenzó a escalar e inspirar la idea de la necesidad, y a los 4 o 5 años estaba erigiendo una estatua de Juan Santamaría, y a partir de ahí es el héroe nacional fundador de Costa Rica. A partir de ahí ellos construyen su mito de fundación en esta construcción de la identidad de los costarricenses. Los nicaragüenses, si ustedes se fijan, ellos tienen una fecha que es más importante incluso del 15 de septiembre. Es el 14 o 16 de septiembre, creo que 14 es. Y ellos conmemoran la batalla de Rivas, cuando un gran héroe de ellos derrota también a William Walker, que se llama, creo que José Dolores Estrada, el general José Dolores Estrada. Esa batalla de Rivas es considerada también un aspecto fundacional en la idea de inicio de la nación nicaragüense. Entonces, eso explica las diferencias entre los países de Costa Rica. Y en el caso de Guatemala, el problema es que el control que va a tener el sector conservador vinculado a la alta jerarquía eclesiástica, a las familias conservadoras como los Aycinena, fueron parte del gobierno de Carrera, se encargó de construir una narrativa que tenía que justificar por qué ellos estaban en el poder. Entonces, ¿cómo lo justifican? De que han derrotado al tirano, al que atacó a la iglesia, la Santa Iglesia Católica, la Santa Religión Católica, que era de alguna manera el sustrato ideológico de las grandes masas indígenas que pelearon contra Morazán en Guatemala. Entonces, eso explica fácilmente por qué es todavía hasta el día de hoy una figura muy poco apreciada en Guatemala. Gracias. Por todo ese predominio de la ideología eclesiástica y conservadora que empezó un poco a desmontarse con la llegada de la segunda generación liberal, pero de hecho el primer presidente liberal no era partidario de Morazán Granados, sino el segundo, o por lo menos el segundo se intentó apropiar de la figura para justificar esa invasión que según él iba a llegar hasta Costa Rica, pero murió en combate, como le dije, en Chalchuapa, El Salvador, en 1885. Bien, tenemos aquí una serie de imágenes que, claro, las podemos ir comentando, maestro Varela, en relación a Morazán. Por ejemplo, aquí tenemos, este es el Palacio del Ejecutivo, se le conoce en El Salvador. Es la Sala Roja, que es la sala más importante. Y ahí aparece el general Francisco Morazán. Bueno, aparecen varios personajes importantes en la historia de El Salvador, que, como usted lo comentaba, algunos lo utilizan de tanto del ala derecha como del ala izquierda a su conveniencia. Porque en El Salvador, recordemos que ahí es donde pues están sus restos, como usted bien lo comentaba, y también hay un departamento con el nombre de El Salvador, ¿no? De Morazán. Y otro de Cabañas. Exacto.
Entonces todo eso nos dice cómo van uniendo todos estos elementos de estos personajes que posiblemente lo empiezan a retomar años después, pero que se va manteniendo. Entonces aquí lo tenemos en esta imagen. Tenemos otras imágenes para poder ir comentando. Por ejemplo, aquí es San José, Costa Rica. San José, Costa Rica, allá al fondo hay un teatro, eso es, donde pues antiguamente era una especie de prisión donde Morazán estuvo ahí prisionero cuando fue fusilado el 15 de septiembre de 1842, ¿no? No me equivoco. Miramos a la siguiente para que tengamos una idea. Maestro Varela, este es el Parque Morazán. Nos estamos viendo por Centroamérica, ¿eh? Parque Morazán. Lo que hay de Morazán es básicamente vamos a decirlo así, una pequeña escultura, ¿no? Que sería en este caso solo la cabeza de Morazán, y que pues fue gobernante de Costa Rica. Sí, por escasos 5 meses. Uh-huh. Morazán, en la época del ascenso de los liberales en Costa Rica, en las últimas 2 décadas del siglo XIX, intentaron un poco reivindicar y quererse limpiar ese peso de conciencia de que ese pueblo habría sido el que llevó al patíbulo a Morazán, ¿verdad? Y trataron de justificarlo bajo la idea de que el predominio de algún sector conservador a la hora de tomar las decisiones políticas, y con la idea de dirigir ese parque se intentó un poco limpiar esa imagen, pero la prensa costarricense también hizo eco de ciertos intelectuales, voceros del pensamiento que justificaba el fusilamiento de Morazán. Y aunque el parque se erigió y el busto también se colocó, hubo un tremendo debate en la prensa costarricense sobre todo de muchos que alegaban de que Morazán no llegó a llevar progreso ni civilización de Costa Rica, sino todo lo contrario: guerra, imposición, tributos y muerte, anarquía en general. Pero fue nombrado Benemérito de la Patria y Libertador de Costa Rica, ¿no? O sea, hay como contradicciones, ¿no? Y ese momento. Sí, yo parto de la idea que si ya lo interpretamos desde el punto de vista más descarnado, Morazán fue un instrumento que permitió a cierto grupo de poder en Costa Rica deshacerse de alguien incómodo que era el dictador vitalicio Braulio Carrillo. Cuando él resuelve, le pagan con el asunto de darle temporalmente un puesto preeminentemente político, jefe de Estado, en este caso la Asamblea Constituyente. Pero yo creo que no pensaron que los alcances de Morazán iban a llegar tan allá con ese compromiso que él lo menciona en el testamento. Yo creo que si Morazán se hubiera quedado nada más como jefe de Estado de Costa Rica, hubiera sido diputado, constituyente, de nuevo hubiera sido jefe de Estado, hubiera muerto en el poder en Costa Rica. El problema es ese compromiso que él tenía con el proyecto liberal unionista, lo que lo lleva a encaramarse y a crear adversarios que no tenía cuando derroca Carrillo, pero que ahora se le convierten en tales a partir de la insurrección del 11 de septiembre, que termina el 15 de septiembre con su fusilamiento en 1846. Bien, sabemos que también usted se dedica a la educación, es un maestro que ha trascendido en diferentes generaciones. Pues el caso de Morazán, una de las grandes reformas de Morazán, maestro Varela, era la educación laica, gratuita y obligatoria. Aquí vamos a ver una imagen de un colegio que él fundó en Cartago. El colegio se llamaba San Luis Gonzaga. Tengo la oportunidad de estar por ahí. Lo funda un 1 de septiembre y un 15 de septiembre lo fusilan, ¿no? O sea, que es como desde las últimas horas de Morazán. Sí, exactamente. De hecho, Morazán fundó durante su tiempo de gobierno, que fueron casi 8 años, 23 centros educativos. No es decir 23 sería este espacio, porque recuerda que él estuvo alejado del poder más de 4 años, ¿verdad? Sí. Pero sí, su compromiso siempre estuvo pendiente, porque de hecho él, se le recuerda el primer documento histórico en que Morazán exige desde una posición de relativo poder, es cuando él es síndico del Ayuntamiento de Tegucigalpa, un 23 de febrero, o 11 de febrero, perdón, de 1823, queda en el acta de que él solicita que se cree el presupuesto para pagar una plaza de maestro de escuela primaria, porque dice que no hay pueblo, por miserable que sea, que no tenga una escuela para sus ciudadanos. Así es. Bueno, realmente son, en este tiempo que nos queda, maestro, este par de minutos, así usted como historiador, como máster en Historia Social y Cultural del libro que hemos estado discutiendo, hablando de algunos elementos de Morazán, creo que Morazán es como una especie de un mosaico, ¿no? Morazán hay que entenderlo y hay que leerlo, y sabemos que también usted hizo un documento importante acerca de Morazán. Si nos puede comentar cuáles son esas como ideas principales que usted maneja en este documento. Bueno, el documento lo que trata es de ubicar a Morazán en el tiempo histórico que vivió. ¿Qué es lo que lo condicionó a ser
un personaje con 3 características: una persona ilustrada, es decir, amante del conocimiento para aplicarlo al bienestar de sus contemporáneos, una persona progresista, liberal, en cuanto a economía, en cuanto también al pensamiento político democrático, y que fue una persona que llegó incluso al sacrificio por ser coherente con sus ideas unionistas, democráticas, y también el compromiso mismo con la educación, sin la cual la democracia y la lucha de los individuos por el respeto a sus derechos no existe en la medida que la ignorancia sea la que campee en una sociedad. Por eso es que la educación, el tema de la democracia y el tema también, pues, del compromiso con la unidad de 5 fragmentos que separados son débiles y que unidos son fuertes, estuvo siempre presente en su vida desde que él comenzó a tener uso de razón, criterio acerca del mundo en que vivía. Y claro, pues él no fue a una universidad, no tuvo un colegio o educación formal, pero fue un voraz lector, fue instruido por clérigos progresistas, por sus padres, hizo funciones de escribano en lo que hoy llamaríamos una especie de bufete de señor León Vázquez, donde él aprendió mucho de teoría del derecho, de teoría del Estado, de teoría política, y más adelante, cuando conoce a Dionisio Herrera, primo hermano de José de Silva del Valle, que venía a estudiar de la Universidad de San Carlos, él aprendió mucho con él de teoría económica, de filosofía, de economía, situaciones que él va a expresar y manifestar ese conocimiento que va a alcanzar de esas disciplinas de su época en sus discursos, en sus obras, que están recopiladas en diversos autores con diversos títulos. Entonces creo que ese compromiso con la educación, pero no solo conocer para yo llenarme de sabiduría, sino aplicarlo a la mejora y el bienestar de mi contexto humano, social, de mis contemporáneos, es lo que lo hizo grande, y que jamás claudicó a lo mismo, porque aún con todo el poder que tuvo en sus mejores momentos, rechazó ser dictador en 2 ocasiones, en el 29 y en el 38 de Centroamérica, y tampoco claudicó aún con la adversidad que tuvo en Costa Rica hasta llegar al martirio y a su muerte, que de acuerdo a lo que nos menciona en la cárcel, eso inmortalizó de alguna manera el mito y la idea sacra sobre Morazán, que fue utilizada después por posteriores élites políticas para sus propios proyectos de dominación interna. Bien, interesante estas reflexiones desde la óptica histórica que nos ha hecho hoy el máster en Historia Social y Cultural Guillermo Varela Osorio, que es actualmente el jefe del Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y solo quiero cerrar con esto, maestro Varela, platicando un poco, que hicimos una gira educativa, cultural, hablando con algunos colegas de la Universidad de Guatemala, de San Carlos de Borromeo de Guatemala, donde decía que algunos que escriben de Morazán, dice, Morazán no era perfecto, lo que tenía Morazán era íntegro, dice. Es interesante, ¿no? Nadie es perfecto, pero podemos ser íntegros. Así, y decía también, el problema de Morazán es que no podemos ser como Morazán, decían algunos de sus adversarios. Así que es bueno tomar en cuenta estos datos, esta información histórica que le estamos dando en Una Historia, un Café. Bueno, y a ustedes gracias por estar siempre pendientes de Una Historia, un Café, hablando acerca con los protagonistas, con los investigadores de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras, profesores que están desarrollando a diario la cátedra de Historia a la gran cantidad de estudiantes que sabemos que estamos formando. Nos toca formar, maestro Varela, a estudiantes aquí en la mejor universidad de Honduras, la universidad más antigua, fundada en el año de 1847. Así que agradecemos la atención. Soy Arnulfo Ramírez de la Costa. Ya sabes, estamos en nuestras redes oficiales de la universidad para que puedas ver el programa en un momento para poder reflexionar y utilizarlo en tus clases. Nos vemos en el siguiente programa. Que tengan un feliz día. Hasta pronto.